Porque en el FIFA 2009 existen los goles también impresionantes. Se ha decidido grabar también el gol presente que vamos a ver a continuación, llamado disparo por todo lo alto. Sí, señores, disparo por todo lo alto, porque el gol entra por arriba y encima es una especie de trayazo impresionante. Y encima la jugada comienza desde el medio campo, como a continuación procederemos a ver. Este jugador de aquí controla la pelota, es del Barça, como se puede ver claramente en las imágenes. Avanza, pasa el balón a un delantero que anda por el extremo lateral, aproximadamente, sí, anda por aquí. El jugador captura el pase sin ningún problema, no era muy difícil de capturar eso, que digamos, sigue avanzando. Busca el hueco necesario para disparar, sigue buscando este jugador. Este jugador le entra violentamente a este jugador del Barça, pero no logra alcanzarlo afortunadamente, porque si no, madre mía, menuda lesión se habría llevado al pobre del jugador ahí, que no habría podido jugar hasta los tiempos del 2010 en adelante, por lo menos. El jugador sigue avanzando, busca el hueco y vaya disparo que lanza, que entra por arriba de la portería. El portero se ve impotente, no puede hacer nada, y cuando lo hace ya es demasiado tarde. Se lanza hacia arriba pero no logra capturar el balón, y por lo tanto acaba entrando sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de perjuicio, sin ningún tipo de problema. Vamos, el balón entra en la escuadra, se clava en la red del fondo y se queda el portero. Tiene que estar más triste por eso que yo, que sé qué demonios. Y vamos, este jugador yo creo que le van a conceder el balón de oro, porque realmente marcar golazos así en este juego es un imposible, porque los balones, al ser lanzados desde larga distancia en el FIFA 2009, tienden a hacer un efecto globo, tienden a elevarse sin tener en cuenta el efecto de la gravedad de ir bajando poco a poco, sino que suben y suben y siguen subiendo y nunca acaban bajando. Este fue subiendo pero nunca más de esta altura, y por ello se clavó en el fondo de las vallas, resultando en un gol impresionante, apoteósico, porque los globos que realizan los balones también pueden entrar. Todo puede entrar con perseverancia, todo, incluso lo más difícil posible puede entrar. Solamente faltan ver goles a más distancia, algo que tarde o temprano se podría ver. Que no se ve, pues no se ve, pero todo es posible en esta vida tan futbolísticamente complicada.